Bueno, bienvenida Sonia a nuestro episodio de podcast de Serral. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Sonia Ro es kinesióloga y presidenta de la Organización Chilena de Kinesiología en Salud de la Mujer y vicepresidenta de la Organización Internacional de Fisioterapia en Pelvis y Salud de la Mujer. Así es que es un honor estar hoy día contigo, experta en el tema y muy contenta de poder hablar sobre running, embarazo y posparto. Muchas gracias, Manu, por la invitación, sobre todo en este tema que me encanta. Nosotros tenemos un programa de diploma en la Universidad de Desarrollo, donde también soy académica, justamente donde el área de embarazo y posparto. Así que feliz porque este es el tema que me ha apasionado durante ya más de 20 años. Así que encantada. Excelente. Sonia, cuéntanos un poco, antes de partir de lleno al tema, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué te toca hacer en tu día a día profesional para que la gente te conozca un poco más? Bueno, yo soy académica de la carrera de kinesiología de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. Ahí ya trabajo hace 14 años y llegué justamente con el programa de diploma para formar colegas en el área, una de las áreas de la salud de la mujer, que es el embarazo y el posparto. Y también, bueno, como magíster en pedagogía universitaria, me encomendaron realizar también la forma, digamos, la forma de desarrollar el postítulo y el posgrado en la carrera. Así que ese es un ámbito que tal vez está más relacionado con lo educativo. Y en lo clínico, he tenido la plataforma en la universidad para desarrollar el área de salud de la mujer, donde además de una asignatura en pregrado que tenemos desde el año pasado, en el plan del LUDE de futuro, tenemos otro programa que es el de kinesioterapia en disfunciones pelviperineales de la mujer, y un programa de clínica kinésica en salud de la mujer en la clínica UDD, donde hacemos atención clínica a mujeres de escasos recursos, ¿no? Que están en el sector de la comuna de La Florida y ahí recibimos pacientes también derivadas de los consultorios de la zona. Y digamos, eso ha sido muy reconfortante porque en general la atención especializada en salud de la mujer es bastante cara y orientada a lo privado, ¿no? Nos falta más abordaje en el tema público. Entonces, es una forma de darle acceso a esas mujeres y de generar impacto a partir de la academia eh, en, en la comuna. Así que eso es un poco lo que me toca hacer, digamos, de lo académico, lo clínico, es una mezcla. Excelente, súper interesante. Bueno, entremos entonces al tema. Me gustaría partir preguntándote, en términos generales, ¿cuáles son los típicos mitos que existen sobre el running y el embarazo? Podemos compartir ahora, estoy actualmente embarazada, así que cada vez que salgo a correr o de repente saco una foto y se la mando a mi familia, y me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo estás corriendo? Y pobre guaguita. ¿Cuáles son los mitos en realidad que existen entre el running y el embarazo? Bueno, eso es algo que es bastante frecuente. Nosotros lo hemos estudiado en parte, bueno, a partir también del magíster en terapia física y rehabilitación, del cual soy parte también del núcleo. Hemos hecho algunas investigaciones en ese aspecto. Y hay varios ámbitos. La verdad que por un lado es la propia embarazada que tiene temor de hacer actividad física a pesar de que no existe ninguna evidencia contundente o robusta que relacione la actividad física, por ejemplo, con las pérdidas, ¿ya? Pero hay cierto temor, ¿ya? De parte de ella. Ahora, eso es alimentado por su entorno también. Es alimentado por la familia. Bien, tú ahora mencionaste que te dicen a ti justamente, oh, ¿cómo estás haciendo? A lo mejor te puede hacer mal, Mm. ¿cierto? Entonces hay de pronto mensajes inconsistentes, ¿no? Entre el entorno y la propia mamá. Cuando ella tiene la motivación de hacer actividad física, se encuentra muchas veces con estos mensajes que son contrarios a su deseo y entonces no sabe a quién acudir, no sabe qué hacer, si es seguro o no, ¿ya? Entonces, de alguna forma, ante esa inseguridad no se realiza.
Y otro aspecto es que suele pasar, al menos en Chile, que los profesionales de la salud que controlan a las embarazadas, hemos estudiado que justamente también no necesariamente saben cómo prescribirla de forma adecuada y no está incluido tampoco en la ficha de control prenatal, ¿no? Mm. La matrona o el ginecólogo tienen una ficha y no se consulta, no se le pregunta si la mujer es suficientemente activa. Entonces también eso es algo que influye porque se sabe que la consejería prenatal es uno de los determinantes para que las mujeres realmente hagan ejercicio. O sea, si es un factor que se conversa en la consulta y se le da el visto bueno a ella, hay muchas más probabilidades de que la mujer adhiera, ¿ya? Y sea activa. Pero es algo que no está incluido. Con todos los beneficios de salud, no se incluye. Entonces, yo te diría que el temor es como lo que rodea a esta mujer embarazada y el temor a las pérdidas, ¿ya? Básicamente es eso, a pesar de que no hay suficiente evidencia. Ese es como un poco el mito. Y lo importante es mencionar que todas las mujeres con embarazo sano pueden y deben hacer actividad física, ¿ya? Y vamos a pensar en actividad física no solamente en el ejercicio en sí, sino que en otras dimensiones, o sea, el caminar para trasladarse de un lugar a otro, ¿verdad? En las actividades del hogar, que muchas dicen, no, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque mi hijita no se mueva, ¿verdad? Así como, no, no lo hagas tú, pero todo el tipo de movimiento ayuda, ¿verdad? Y contribuye a completar la recomendación de actividad física cuando se trata de un ejercicio moderado. Ideal, más aún si es un ejercicio, que en el fondo el ejercicio es una actividad física estructurada, planificada, repetitiva, ¿verdad? Que tiene un objetivo, ¿ya? Y que en el fondo eso lo podemos hacer asesorado. Yo diría que esos son los grandes mitos. Ahora, agrego a eso que en muchas ocasiones nosotros vimos, por ejemplo, en la investigación que hicimos, donde tú participaste, Manu, en el FONIS, que las mujeres tienen una alta prevalencia de síntomas musculoesqueléticos. Mm. Entonces, también ocurre que ellas no necesariamente hacen, o si quieren hacer, no lo hacen en muchas ocasiones, o porque están con dolor lumbopélvico, o porque tienen escapes de orina, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tampoco es algo que se consulte. Y tenemos, por suerte, bueno, en las recomendaciones para la actividad física del curso de vida que se lanzaron en el 2017, trimestralmente, el Ministerio del Deporte, el MinSal y el Mineduc, un flujograma de prescripción del ejercicio, que eso está como herramienta para los profesionales de la salud, donde efectivamente está descrito que se debe consultar si es que existen síntomas musculoesqueléticos, se debe derivar al kinesiólogo. Porque esa mujer tiene el desafío por salud, ¿verdad?, de hacer suficiente actividad física, pero está con una condición musculoesquelética que lo impide hacer de manera libre. No la puedo yo mandar al gimnasio directamente, entonces tiene que ser supervisado. Pero lo ideal es que, tratando el dolor lumbar o los síntomas de piso pélvico, ella pueda lograr cumplir con las recomendaciones de actividad física durante el embarazo. Entonces, esos Perfecto. son, yo te diría, dos aspectos, ¿no? Como el temor, por un lado, y después la incapacidad por dolor musculoesquelético. Sí, súper interesante. ¿Y cuáles son las recomendaciones actuales? ¿Cuál es lo mínimo que las mujeres embarazadas debiesen hacer de actividad física? Mira, la OMS, gracias a Dios, lanzó en su última guía el grupo de embarazadas, lo promueve y la recomendación es realizar 150 minutos de actividad física aeróbica moderada, ¿ya? A la semana, y con set de 2 a 3 veces a la semana ejercicios de fortalecimiento. Esa es la recomendación de la OMS y además incluir algunos ejercicios de stretching o de elongación. ¿Ya? Esa es como un poco la recomendación general. La OMS no menciona el piso pélvico, pero yo creo que esa, queda incompleto, ¿no? O sea, debiéramos sí incluir ejercicios de piso pélvico. Y aquí, mira, hay evidencia robustísima, hay varias revisiones sistemáticas que plantean que el hecho de realizar ejercicios de piso pélvico prenatales previene las lesiones o las disfunciones de piso pélvico postnatales. Y las más efectivas son los ejercicios de piso pélvico, que una vez que la mujer los localiza efectivamente, se realizan en una sesión de gimnasia completa. ¿Ya? O sea, no solamente localizado, sino que durante la ejecución de ejercicio se incluyen los ejercicios de piso pélvico. Esos son los que tienen más efectividad. Oye, Entonces, es parte en el fondo de la rutina de ejercicio que debería incluirse. claro, buenísimo. Estoy súper bien entonces porque hago 3 veces a la semana de ejercicio de fortalecimiento y siempre me acuerdo que ya voy a aprovechar de hacerlo consciente.
¿Qué es un ejercicio de piso pélvico? Para las que no necesariamente tienen el conocimiento. ¿Qué consiste? Claro, el ejercicio de piso pélvico es el ejercicio que se realiza para los músculos que están en el periné, ¿ya? Que son los músculos que rodean los esfínteres, el urinario, la vagina y el ano, ¿ya? Esa musculatura que rodea, que está, por eso se llama piso pélvico, que es como la base de la pelvis, es musculatura estriada, tiene las mismas características que el cuádriceps, que el bíceps, por lo tanto, es músculo que podemos entrenar, ¿no? Y que responde también a las hormonas que se generan cuando tú haces ejercicio. Por lo tanto, es un músculo que tú puedes activar, ¿verdad? Pero tiene que ser dirigido, porque habitualmente son músculos como no los vemos y no necesariamente los sentimos, no están en nuestro cerebro en el fondo, Mm. porque el movimiento nace en el cerebro. Entonces, muchas veces no los incorporamos y terminan, ¿verdad?, débiles o con un timing, ¿verdad?, de activación que no es el adecuado y genera escapes de orina, por ejemplo, que es el síntoma más frecuente, ¿no?, de disfunción, ¿ya? Incontinencia de orina de esfuerzo, sobre todo. Eso, el músculo de piso pélvico. ¿Y cómo se identifican? Yo creo que es importante, mira, es muy similar cuando tú quieres simular, por ejemplo, el cortar el chorrito de la orina, eso es contracción de músculo de piso pélvico, ¿ya? No es tan fácil localizar, yo no recomiendo hacer esta contracción durante la micción, durante la orina, digamos, mientras estás orinando, no es bueno hacerlo porque generas en el fondo un mensaje opuesto o contrario a la musculatura de la vejiga, el detrusor, entonces no es bueno, pero sí la idea de cortar el chorrito de la orina es buena para activar, ¿no? Para identificar cuál es, de qué músculo estamos hablando. Súper interesante. ¿Y cuál sería tu recomendación como clínica en relación, pensando en una mujer que quiere, ¿no es cierto?, incorporar estos ejercicios como parte de su rutina de ejercicio o de manera localizada? ¿Crees que es importante que se visite un profesional de la salud, se visite al kinesiólogo para prescribir esto? ¿O existe información suficiente para que las mujeres puedan decir, ok, en realidad creo que estoy haciendo esto bien y con eso es suficiente? Mira, me encantaría decirte que ideal que lo haga, que lo pueda hacer sola, pero Mm. no lo podemos hacer como recomendación general, sobre todo si no los logras ubicar, porque yo creo que siendo músculos tan internos, tenemos que tener idealmente certeza de que los puedes activar. Si tú ya los conoces y no tienes síntomas, perfecto, puedes hacerlo sola. Pero eventualmente en el caso que no estás segura que efectivamente estás reconociendo el músculo o no sabes cómo incorporarlo, ¿verdad?, en una actividad más funcional, es mejor, lo ideal siempre es lo individual, ¿ya? Porque nosotros podemos dar recomendaciones generales, pero lo individual porque va a adaptarse a tus necesidades, a tu cuerpo, a tu postura también, ¿no? Porque también es importante mencionar que los músculos de piso pélvico tienen la activación de estos tienen una relación con la postura de la pelvis, ¿no? Los músculos que están más si la pelvis está más en anteversión o retroversión, cómo es tu postura, si logras activar también tu músculo transverso abdominal, que es sinergista de los transversos, o sea, el transverso, perdón, es sinergista con el piso pélvico. Em, todo, esa evaluación es ideal que tú la recibas de parte de un profesional. Mm. Ahora, el tema es el acceso, como lo mencioné al inicio, ¿verdad?, del capítulo, no es tan fácil. Entonces yo entiendo que hay interés en este tema y que lo ideal es consultarlo, pero no siempre es posible, ¿ya? Ahora, es mejor intentar de a poco partir, tratando de que tú reconozcas tu piso pélvico. Sin embargo, si tienes síntomas, y eso significa pérdidas de orina o de gases también, porque puede haber algún tipo de incontinencia anal, que puede ser también no solo gases, sino que manchado en la ropa interior, por ejemplo, y también sensación de bulto, todas esas señales hacen que necesariamente tengas que consultar. Ahora, puedes consultar a un médico también, sin duda, pero lo ideal también es que tengas derivación a rehabilitación, ya que hoy día se sabe que en temas de piso pélvico
la derivación a kinesiólogo es de primera línea, en el fondo, para el tratamiento de la primera línea, antes incluso que la cirugía, y aun cuando te vayan a operar porque tienes los síntomas muy graves, hay opciones quirúrgicas, pero aún así, siempre la derivación al kinesiólogo es la primera línea, incluso para prepararte para la cirugía. Entonces, yo te diría que idealmente solo lo puedes hacer solo si es que no tienes síntomas y si es que localizas bien. Ya reconociendo, tú dices, sí, logro sentir esta contracción entre los huesos del piso pélvico. Perfecto. Y importante creo que también mencionar que quienes son los que son especialistas en esta área, ¿no es cierto? ¿No? ¿Crees Sí, tú que eso mira, es importante? muy importante. Sí, eso es muy relevante, porque tenemos, de hecho, ya reconocido por el Departamento Nacional de Kinesiología la especialidad de rehabilitación pelviperineal y son colegas que se forman, ¿cierto? Durante, ya sea en una base de un programa de diplomado y después más horas clínicas desarrolladas, eh, que son súper certificadas. Hay una especialidad que está en espera, ser reconocida por el Ministerio de Salud incluso. Entonces, todavía no somos muchos, pero sí es importante que se reconozca que existen especialistas en este tema, como lo mencionas tú. Sí, excelente. Y Sonia, ¿cuándo debiésemos empezar a incorporar este ejercicio? O sea, me imagino que va a variar entre las mujeres y cuán bien se sientan, ¿no es cierto?, en relación a Y la capacidad de hacer ejercicio, actividad física, pero ¿en qué eso minuto? Sí, sí, lo dice por experiencia. por experiencia propia, claro. Mira, la verdad que la guía de la OMS y varias de las guías internacionales recomiendan siempre a modo general partir en la semana 12, que es justamente cuando ya cesan todos los síntomas que son más incómodos. Mm. Y cuando hablo de síntomas incómodos me refiero a excesivo sueño, ya recordemos que durante el embarazo se produce una anemia fisiológica porque aumenta el volumen plasmático y no así tanto los glóbulos rojos, entonces quedamos con, ¿verdad? Aumenta la volemia y esta anemia fisiológica es súper sabia porque de alguna forma hace que tú bajes tu ritmo, ¿no? Te obliga a estar más calma, pero te da esta sensación, ¿verdad?, de que no tienes ganas de entrenar. Y por otro lado, cesan los vómitos, las náuseas en general. Ya también sé que lo que te pasó, y muchas mujeres están muy incómodas con estas. Entonces, yo diría que no, sin presión, ¿verdad? Después de la semana 12. Ahora, mujeres que vienen entrenando de antes, y de hecho la misma guía de la OMS lo coloca, lo explicita, pueden continuar con su rutina, ¿ya? Y aquí hay que hacer una distinción entre las mujeres que nunca han hecho nada de ejercicio, hasta el otro extremo, ¿verdad? Que son deportistas de alto rendimiento. Entonces, en esa gama, la recomendación global y general son las 12 semanas. Pero una mujer que nunca ha hecho ejercicio puede comenzar y debe comenzar de a poco, dosificadamente, con 10 minutos, ¿verdad? Alternando entre ejercicio aeróbico y ejercicios de fuerza, ¿cierto? Y en la medida que lo vaya tolerando bien, lo voy incorporando. Y por el otro extremo, las mujeres que son deportistas de alto rendimiento, ellas en general nosotros primero, el primer objetivo es que el embarazo en sí no constituya como un detrimento su condición física de base. Por lo tanto, vamos a tratar de que su condición cardiovascular se mantenga dentro de los parámetros, ¿verdad?, lo más óptimos posible para que ella no pierda rendimiento, pero ellas van a estar mucho más vigiladas porque es posible, bajo especialistas colaboratorios, hacer el ejercicio y probablemente ellas van a tener los recursos para eso. Entonces, Mm. es otro rango, ¿verdad? Y entre medio, el volumen de personas que sí a lo mejor están interesadas en hacer ejercicio. Yo creo que es muy importante, si bien hay una recomendación, sentir el cuerpo, ¿ya? Y en eso hay que ser súper em, como gentil, ¿verdad? Con no presionarse más de la cuenta, y también estar muy atento a las emociones, de pronto a la ansiedad que produce en muchas mujeres que son deportistas, el dejar de hacer porque no se sientan tan bien, Mm. porque empieza con la rumiación, ¿cierto? De, oh, voy a perder mi masa muscular, o voy a perder rendimiento, no voy a poder. Pero es que evidentemente estamos en un momento que es muy especial en la vida y que tu cuerpo está todo al servicio de la gestación de tu guagua. Mm. Entonces me ha pasado que me han dicho, no, pero es que yo quiero entrenar y qué sé yo, y no se sienten tan bien, pero la pregunta es ¿para qué? ¿No? O sea, si el objetivo esencial en tu cuerpo, hay que ser respetuoso con ese proceso fisiológico que está ocurriendo en ti. Entonces, de alguna forma tratar de equilibrar esa ansiedad, ese anhelo, ¿verdad? Por mantenerse activo,
y regulándose con lo que te está hablando el cuerpo. Yo creo Mm. que ahí hay un equilibrio que no es tan fácil, ¿no? Pero que es importante ponerlo, ¿verdad? Porque es normal que ocurra. Reconocerlo te va a ayudar a regular eso, ¿no? Es decir, sabes que a lo mejor estoy presionando mucho. Yo creo que escuchar al cuerpo al margen incluso de las recomendaciones es importante. Entonces pongo ese punto frente a esta respuesta, ¿no? Sí, súper, súper importante definitivamente pasa, a mí también me pasó, porque en el fondo es como la dualidad entre uno sabe los beneficios de moverse y ver que el cuerpo se está desacondicionando, pero al mismo tiempo es físicamente imposible, así que, pero después pasa, así que eso está bueno, se supone que pasa, Sí, ¿cierto? el segundo semestre, perdón, el segundo Dime. trimestre, embarazo es como la luna de miel le llaman, porque Claro. justamente tienes esto, no todavía, generalmente en los primigestas no tienes tanta guatita, Mm, te sientes bien, ya pasaron los síntomas, entonces no tienes molestias musculoesqueléticas, y entonces esa es como la primavera del embarazo, el segundo trimestre. Y mm. luego ya cuando empieza el volumen, empiezan a lo mejor algunas otras incomodidades, pero siempre es posible hacer adaptaciones, ¿no? Para que te puedas mantener activa. O sea, y ahora pensando, ¿no es cierto?, en las mujeres que eran corredoras pre-embarazo y quieren mantenerse corriendo entonces durante el embarazo. ¿Qué consideraciones tienen que tener pensando en que no tienen, ¿no es cierto?, síntomas musculoesqueléticos, no hay síntomas, ¿no es cierto?, de disfunción de piso pélvico tampoco, bastante sanas, pero quieren continuar corriendo. O sea, primero el mensaje es, está bien, ¿no es cierto? O sea, no es, Sí, ¿no es cierto? Es seguro, bien, estamos puedes. bien, Tu puede, embarazo, exacto, puede puede. seguir. De hecho, ha habido casos donde mujeres han querido y se han desafiado a hacer incluso maratón. ¿Ya? Obviamente no van a lograr el récord tiempo, pero para ellas es una satisfacción y eso se puede hacer. Recomendaciones, mira, la verdad que es sensación física, ya, es lo que te decía antes, ¿no? Como qué tan bien te sientes corriendo, ¿ya? Tú vas a tener en tu cuerpo eh, alguna sensación fisiológica de que no es suficiente, porque estás con, o que ya es suficiente en el fondo, que vas a estar con mucha fatiga o mismo te vas a sentir incómoda, o de repente lo que suele ocurrir es que las mamas al rebote las sientes incómodas, sobre todo hacia el tercer trimestre y la guatita también. Entonces, mucho en relación a tus propias sensaciones, eso es súper importante. Y lo otro es irse apoyando a lo mejor con elementos ortopédicos, por ejemplo, hay unas fajas que se pueden ocupar para el sostén, ¿verdad? Es como un sostén de guatita, que es muy, muy recomendable porque obviamente disminuye la carga sobre la columna lumbar por un lado y además sostiene la guatita del rebote. Entonces te ayuda a ese sostén y eso yo creo que permite que tú te mantengas corriendo con el embarazo relativamente avanzado. Y digo relativamente porque en la mayoría de los casos que me ha tocado ver mujeres, son muy poquitas las que están hasta el último día corriendo, pero la gran mayoría ya no se sienten cómodas corriendo al final. O sea, yo te diría después de la semana 36, 34, incluso ya como que dicen suficiente. O sea, ya yo misma, ellas mismas se sienten muy cansadas y no corren, pero sí se puede, se Claro, puede. no es porque no sea seguro, no es porque estamos dañando a la bobita, Es, sino que simplemente es más bien físico, de exacto. incomodidad. Sí, Sí. súper. Está bueno dejar ese mensaje fuera. La faja yo me la acabo de comprar, así que la próxima semana parto usándola. Ya, Está pero no buenísimo. tienes guatita. Tengo poco guatita ya, sí. Sí, así es que, no, muy bueno. Es interesante porque cuando uno se siente bien, creo que la presión social externa, las miradas de la gente, es lo que más creo yo que afecta em, Mm, en ujú, el hecho mm. de salir o no salir a correr, por lo menos para mí, lo que me ha tocado vivir. Así que súper interesante eso. Mira, yo ahí debo confesar, y yo creo que es importante decirlo, una evolución tal vez en la mirada, porque siempre fui muy conservadora respecto a esto. Yo misma, recién embarazada de mi hijo mayor, troté y me sentía así como, capaz que lo vaya a perder. Y estoy hablando de eso fue 20 años atrás. O veía alguna mujer corriendo en alguna película embarazada, yo decía, uy, ¿cómo corren? Y así como un poco extrañada, pero en realidad si tú lo piensas, em, en la fisiología del ejercicio hay una redistribución de flujo cuando tú corres que
incluso puede ayudar al bebé a que él mismo redistribuya su flujo y optimiza, hay una teoría, ¿no? De que se optimiza el flujo materno placentario, porque en el fondo como hay cierta restricción, que debe ser siempre menor al 50%, pero hay como cierta restricción, se enriquece de vasos sanguíneos la placenta y la conexión con el útero. Entonces, incluso los bebés de mujeres que hacen deporte en forma moderada, son bebés más grandes. O sea, lejos de pensar que son bebés más chiquititos, las mujeres que hacen ejercicio moderado tienen bebé incluso más grande y se cree, no se sabe a ciencia cierta, pero se cree que tiene que ver con esta optimización del flujo. Em, bueno, mujeres que son deportistas de alto rendimiento, ahí sí podría haber a lo mejor un volumen o sea, un peso menor, pero es levemente menor y no repercute en la salud del bebé. Pero incluso se ha visto eso. Entonces, la fisiología, tú dices, ¿por qué? El impacto, tal vez, mira, yo lo que no recomendaría es que una mujer que tiene síntomas de piso pélvico en cuanto a escapes de orina, el ejercicio de rebote no le va a ayudar. Pero si tú Mm, estás ausente de esos síntomas, que es harto de los casos, ¿verdad? Que hay mujeres que no tienen síntomas de incontinencia y son runners, no habría ninguna razón por las cuales tú les puedas impedir, mm. ¿ya? Em, eso yo te diría como para redondear este punto. Sí, no, excelente. Y tú ya un poco lo tocaste, cuáles los síntomas, signos y señales más comunes de disfunción de piso pélvico, ¿no es cierto? ¿Podrías como volver a recordarnos qué cosas son frecuentes, pero que no Mm. debiesen ser, ¿no es cierto?, miradas como, ah, esto es parte de, ¿no es cierto? Que yo creo que ese es el principal problema que existe, ¿no? De de hecho, eso pasa de hecho con incluso el dolor lumbar, ¿no? Como decir, sabes que es parte del embarazo, así como te crece la guatita, te va a doler la espalda y no debiera ser, ¿ya? Ahí la verdad que la cifra de dolor lumbopélvico es altísima, al menos en este estudio que nosotros hicimos era alrededor del 90%. Lo único que no sabemos si es que ese dolor venía de antes, ¿no? Esa es como una observación, pero sí estuvo permanente en los 3 trimestres. En cuanto a síntomas de piso pélvico, es normal, por ejemplo, la frecuencia miccional, que aumenten las ganas de orinar, que aumente la frecuencia de ir al baño. Eso es completamente normal. ¿Por qué es normal? Porque tu bebé empieza a crecer en el útero y comprime la vejiga. Entonces, la sensación de llene es antes, ¿ya? La orina va a ir llegando a tu vejiga y vas a sentir antes presión, porque está tu bebé creciendo. Entonces, te vas al baño a cada rato y haces 3 gotitas. Eso es frecuente, ¿no? Es frecuente ese síntoma, ¿ya? Y que en la noche te levantas a ir al baño también. Ya aumenta la frecuencia. Si antes no te levantabas en la noche, ahora te puedes levantar y puedes levantarte 1, 2, 3 veces al baño, ya a orinar, por este aumento del deseo. Pero no es normal y no es, digamos, puede ser frecuente, relativamente frecuente. En nuestro estudio del FONI justamente salía que más o menos el 30% de las mujeres lo presentó, el escape de orina, ¿ya? Asociado al esfuerzo. O sea, que estornudas, toses, levantas un peso y sientes un escape de orina. El escape de orina nunca es normal en ninguna etapa del ciclo vital de la mujer, ¿ya? Eso jamás. Entonces hay que distinguir entre el aumento de la frecuencia miccional y los escapes. Ahora, el aumento de la frecuencia miccional es normal durante el embarazo, pero cuando ocurre en mujeres no gestantes no es normal. Entonces ahí hay otro problema que puede ser, ¿verdad? En el fondo, vejiga hiperactiva, que la vejiga con poca orina se activa en demasía. Pero en el embarazo sí lo podemos considerar normal por esto que te explico, que hay un factor mecánico de compresión, ¿ya? Ujú. Lo otro que puede ser frecuente es en términos de la salud más orientada a el intestino grueso, ¿cierto? Es la constipación. Es frecuente que las mujeres se constipen, que tengan disminuyen su frecuencia de ir al baño a defecar, eh, pero igualmente tiene que haber un vaciamiento de al menos 2 o 3 veces a la semana, ¿ya? Y realmente hasta una vez se considera incluso ya posible, pero las mujeres idealmente tienen que evacuar de forma frecuente, no, tal vez no todos los días, pero sí que su frecuencia defecatoria sea relativamente regular. Eso no, en el embarazo puede ocurrir y puede ocurrir por el embarazo en sí mismo por un lado, pero también por otro porque se suplementan muchas veces de fierro, por ejemplo, y el fierro tiende a ser constipatorio.
Entonces ahí es bueno recomendar obviamente mucha agua y hacer algunos ajustes en la dieta, ¿verdad? En la ingesta de alimentos que sean altos en fibra para que el peso de las heces ayude justamente al vaciamiento intestinal, ¿ya? Y si no, se tiene que relevar al médico o a la matrona que se acuerda cómo te esté controlando para que te ayuden en el fondo a resolver ese punto, ¿ya? Porque una de las cosas que ocurre es que podrías querer pujar, por ejemplo, para poder hacer el vaciamiento intestinal y ese pujo desciende, ¿verdad?, los órganos pélvicos y en el futuro puede desarrollar prolapso. Entonces hay una recomendación que es muy buena, y yo creo que a las que la hemos conocido nos ha cambiado la vida, incluso sin tener constipación, es colocar un banquito, ¿verdad? Para poder elevar las piernas al ir al baño, de manera que las rodillas te queden más arriba que las caderas, un poco como van al baño las personas, los orientales, ¿ya? Que es en cuclilla. Entonces, de alguna forma tú simulas estar en cuclilla, ¿ya? Las rodillas más arriba de la cadera, y eso hace que el ángulo, ¿verdad? En el recto se abra y eso ayuda a que las heces caigan solitas. O sea, ni siquiera tienes que hacer fuerza. Así que ese es un tip Tremendo para tip. la... Sí, de verdad que ayuda mucho porque cae solo, no tienes que hacer nada. Así que de verdad que eso ayuda muchísimo. Nosotros acá, digamos, en Occidente estamos acostumbrados a estar Mm. sentados, pero lo más fisiológico es estar en cuclilla y esa forma, con ese ángulo ayuda, con este banquito, que puede ser cualquier banquito, hay unos banquitos que ahora niños alcancen, se suben y alcancen lavamano, ese mismo te lo puedes colocar en los pies y así aumentas el ángulo y ayudas a la defecación. Genial. Entonces, como para cerrar el tema, si es que tenemos mujeres, ¿no es cierto?, que al hacer ejercicio o en su vida diaria están con estos síntomas de disfunción pélvico, sí o sí hay que consultar, ¿no es cierto? O sea, y sobre todo las mujeres que corren, que yo creo que también ahí no hay demasiada investigación, está saliendo recién ahora un poco al parecer, ¿no? De las creencias sobre el running y los síntomas de piso pélvico, que muchas mujeres creen que es parte de correr, hacerse pipí, ¿no es cierto? Que es normal. Em, Exacto. Sí, estamos en eso, estamos trabajando para usted justamente en una tesis del magíster en terapia física de rehabilitación en el MAQui. Justamente queremos relevar el tema porque tenemos la hipótesis, ¿verdad? Que dependiendo un poco del nivel de, per- de performance o del nivel de entrenamiento, de acuerdo justamente a los perfiles del runner, las menos experimentados, los más experimentados, tienen relaciones distintas con los escapes de orina. Las mujeres, tenemos la hipótesis que las mujeres que tienden a ser deportistas más de alto rendimiento, con mucha experiencia en running, en verdad, las ganas de correr están por sobre tener los síntomas y mientras no les genera problema. Versus a muchas mujeres que dejan justamente de correr por los síntomas de incontinencia hacia el otro lado, ¿no? O sea, ahora, y ahí es importante mencionar algo que lo he conversado, he tenido la oportunidad de hablarlo con una de las investigadoras más importantes en esta área, que es Caribó, que el síntoma de la debilidad episopélvico que promueve, o sea, digamos que precede, ¿verdad?, a la incontinencia por esfuerzo, ese factor está aun cuando tú no hagas actividad física. Por lo tanto, lo que ocurre es que no es que la actividad física sea la causa del problema, eso es importante mencionarlo, ¿no? mm, Lo que pasa es que aparece durante el esfuerzo y como haces running o haces algo de impacto, aparece el síntoma ahí. Y no es que cuando dejo de hacerlo, me curé, ¿no? Estoy mm, sana, ¿ya? No, es algo, es uno que está silente, ¿verdad? Y que solo aparece cuando tú haces la actividad física. Entonces no se trata de no hacer actividad física, ¿ya? Eso es súper importante porque en la tendencia, ¿verdad? Nuestro razonamiento clínico muchas veces orientado como al factor de riesgo, entonces lo saco. Entonces, claro, hacer ejercicio de alto impacto es un factor de riesgo de incontinencia, pero esto va a aparecer, en el fondo, si hago ejercicio y cuando lo dejo de hacer, no es que desaparezca. ya desapareció el problema está, lo que pasa es que no lo veo, Mm. ¿no? Eso es importante. ¿Y hay alguna manera entonces, o sea, si pensemos, estoy pensando a mí misma, si llegase a tener síntomas, por ejemplo, y con lo que me gusta correr, no voy a querer dejar correr? ¿Es posible
efectivamente rehabilitarse y seguir haciéndolo de alguna otra manera, o combinar trote de caminata, o hacer algo al respecto? Mira, es que ahí es súper importante la función del kinesiólogo o el fisioterapeuta, ¿ya? Porque, y es lo que hablábamos con Cari, en el fondo, justamente esa nuestra función. Nosotros tenemos que insertar a la persona en la actividad que disfruta, ¿verdad? Reentrenando los grupos musculares para que el timing de activación sea el adecuado. Entonces, si eventualmente en tu caso, justamente, tienes síntomas en el posparto, continúas, por ejemplo, te dieron embarazo o tuviste en el embarazo o continúa o tienes síntomas en el posparto, probablemente en la primera etapa vamos a suspender el running, pero no significa que no podamos volver. Entonces vamos a hacer un plan de rehabilitación localizado, con ¿verdad? Una evaluación del core completo, de la postura, ejercicios, y después en la medida que vayas teniendo menos episodios, nosotros lo que hemos ido trabajando es hacer sesión de trabajo con electrodos dentro o con el pesario o con, ¿verdad?, el biofeedback para que entrenemos durante la actividad física, de manera de que se pueda ir trabajando justamente el control. Y eso para cualquier actividad. O sea, hemos tenido pacientes que de pronto en el saque del tenis, por ejemplo, es el único momento de fuga de orina y se entrena a ese momento específicamente. Es como el reintegro deportivo igual, ¿no? Porque esta efectivamente es una, entre comillas, lesión. O sea, si tú piensas, el parto igual es un traumatismo para el piso pélvico, por lo tanto hay una lesión y hay, por lo mismo hay que entrenarlo previo, que es como una lesión que sabes que vas a tener, ¿verdad? Hay un daño, va a haber un daño tisular si es que es parto normal. Entonces, hay que entrenarlo previo para que esté con la mejor calidad basal de musculatura, de manera que en el postparto, ¿verdad? Partes tu desde es mucho mejor. Mm. Por lo tanto, puedes entrenar de manera, se va a hacer más activo más pronto y te puedes volver a entrenar. Ahora, sí, en ese sentido, yo agrego que me encanta el trabajo de una de las colegas que conocí en Viena, que es Donnelly. Ella el año pasado publicó un artículo de cuáles son las 6 Rs para volver al running, y me encantó que justamente ella declara que su misión es ayudar a las mujeres a retornar al running después de la maternidad. Y además de la evaluación de piso pélvico, porque ese es solo un aspecto, ella tiene una mirada muy integral que la verdad es que yo creo que es justamente por lo cual yo trabajo en salud de la mujer, que es no perder la perspectiva de género en cuanto a los roles, por ejemplo. Entonces, en esta mirada holística, ella incluye la necesidad de evaluar la salud mental en el posparto, ¿verdad? En el fondo, cuáles todos tus aspectos biopsicosociales, y la fatiga del posparto, que tiene que ver, no es un síntoma de depresión ni ansiedad, pero sí es una fatiga que está asociada a la sobrecarga que siente la mujer cuando llega, ¿verdad?, este ser humano nuevo a la vida de uno. Que yo creo que todas las mujeres pasamos por emociones, ¿verdad? Hay como lo que se llama una disforia, ¿cierto? Que no necesariamente vas a estar 100% feliz o no necesariamente sientes que eres capaz de todo, como que disminuye muchas veces la autoeficacia, porque es un periodo de adaptación. Mm. Entonces yo te diría que uno puede volver al running sin duda, pero hay que mirar no solamente el factor físico, ¿verdad? Que lo tenemos que trabajar. Entonces tú me dices, tengo síntomas de incontinencia. ¿Lo trabajo? Sí, obvio, lo vamos a trabajar y vamos a trotar con biofeedback puesto si es que es necesario. Podemos, mientras tanto, usar una elíptica, por ejemplo, para no perder de alguna forma, reemplazar la técnica, aunque no es lo mismo, pero podría ayudar. Pero hay que tener esta mirada y Mm. tener paciencia. Eso es lo otro. Porque tú cuando mencionas esto de la presión social, lo que yo he visto, sobre todo en el posparto, mira, no solo en runners, sino que también en otras mujeres, tal vez no deportistas también, es el tratar de tener el cuerpo de antes. Y yo te diría que en ese sentido hay que ser súper gentiles, porque toma tiempo. Y ahí nos ha jugado en contra, ¿verdad? La cultura de la estética, que es como abdominales, killer abs, ¿cachai? Así como y diga, abdominales calugas en 3 semanas. O sea, de verdad, eso no aplica en el posparto. O sea, no tienes cabeza para eso, no tienes todavía cuerpo ni fisiología. Entonces hay que ser muy paciente. Y eso hay que trabajarlo porque el mensaje ha sido otro, siempre. Mm. Ha sido como de rápidamente volver al cuerpo. Entonces, yo te diría que
hay que volver, sin duda, pero justamente la propuesta, por ejemplo, de Donnelly es que a las 16 semanas o después de las 16 semanas, o sea, estamos hablando de 4 meses, tú puedes insertarte, como pensar en insertarte ya en el running real, en un ambiente competitivo, digamos, de estructurado, de gimnasio y de... Entonces, hay que mirar todo, ¿ya? Yo Mm. creo que no podemos perder la perspectiva de que... eh, de que hay que ser respetuoso con el cuerpo en cuanto al regreso, ¿no? Hacer masa muscular o recuperar justamente también el peso pregestacional toma tiempo, toma Sin tiempo. duda, sí, súper, súper importante. Y, específicamente para el running, tú mencionas algunas de estas, ¿no es cierto?, recomendaciones. Pensando en términos generales, ¿cuándo es seguro empezar a volver a moverse? Porque obviamente tiene que ser esta transición. Sí. ¿Cuándo podemos empezar a pensar en incorporar estos trotes caminatas? Me imagino que claramente, cómo hago esa transición de haber estado con la guagüita, tuve la guagüita y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Mira, la activación, yo de verdad, lo hablamos, ¿verdad? En el diploma, la activación abdominal, la activación de, bueno, sobre todo lumbopélvica, es lo más temprano posible. O sea, aun cuando hayas tenido cesárea, ¿ya? Independiente si es cesárea o parto normal, pero es loco, porque en el fondo tú necesitas que tu cerebro incorpore estos músculos que están distendidos, en el abdomen sobre todo, y de un minuto a otro salió el contenido y quedaron súper laxos. Entonces ese tejido conectivo tiene que volver, ¿ya? Entonces, moverte, empezar a activar, aun cuando tú, que me pasó a mí, yo me acuerdo que con mi primer hijo que fue de cesárea, y dije, ya, voy a contraer, hundir el ombligo, daba la señal y tenía nada, no, no había contracción. Entonces te juro que era así como muy angustioso porque tú dices, yo quiero contraer y no puedes. Claro, porque los puentes de actina y miocina están súper distendidos, en fin, no hay esta acción. Entonces, yo te diría que en ese sentido lo más temprano posible, pero activar, no estoy hablando de hacer ejercicio. Entonces, es muy bueno que eventualmente incluso en el intrahospitalario, ¿verdad? O en las clínicas se pudiera ver algún tipo de evaluación kinésica, cosa que haya recomendaciones de activación, ¿verdad? Y en el piso pélvico un poco lo mismo, aunque va a depender de si cuán dañado esté, si es que hubo necesidad de usar episiotomía, que es el corte que se realiza, ¿verdad? En la vagina, si fue necesario eso o no. Entonces, bueno, hay una parte que es recuperación agudo, que yo te diría, uno puede empezar a moverse con cierta, o sea, muy paulatinamente, pero con cierta, ¿verdad?, activación. Y luego, en el fondo, hay un esperar entre las 6 y las 8 semanas, empezar a hacer activación de... Es como cuando tú haces una rehabilitación de alguien que se lesionó grave. Empiezas con movimientos, ¿verdad? Tienes que hacer una reeducación motriz con movimientos que son tal vez de bajo impacto, que son más bien posturales, que son músculos más profundos, ¿verdad? En el fondo puedes hacer las planchas, puedes hacer ejercicios como más analíticos de grupos musculares, eso como para irte preparando, ¿ya? Para poder volver a hacer el impacto, ¿no? Entonces, yo te diría que en esa primera fase, 6 8 semanas, hay que mirar esas necesidades como de rehabilitación y ojo con la palabra, rehabilitación, o sea, que te habiliten, ¿no? Para empezar a correr. Entonces, mucho ejercicio, yo te diría como más del tipo, podría ser, por ejemplo, en este caso, algún tipo pilates, para poner en la mente de las personas que nos están escuchando, ¿verdad? El tipo de ejercicio Claro. que sería más gentil con uno. ¿No? El pilates me gusta porque tiene mucho trabajo de core específicamente, ¿verdad? Y son movimientos que combinan la fuerza con la flexibilidad. Entonces, eso es un tipo de ejercicio que es como prehabilitante, ¿ya? Em, y entre las semana 8 y 16 hay que empezar a preparar para el retorno, ¿ya? Entonces ahí a lo mejor empezar a hacer ya ejercicios que son más funcionales orientados al running, ¿no? Ejercicios como skipping, ¿verdad? O la almejita, ¿verdad? La activación hacia, digamos, las estocadas como laterales, ¿cierto? Que ayudan mucho. Y harto trabajo de las caderas, de la pelvis, ¿verdad? Los abdominales. Y todo esto estamos pensando en ausencia de síntomas musculoesqueléticos, ¿ya? Eso es importante porque a veces aparecen en el posparto también.
Entonces, a partir de la semana entre la 8 y la 16, estar haciendo ejercicios ya más, en el fondo, más funcionales, orientados al running. Y ya de la 16 en adelante se puede empezar a estructurar un ejercicio bien específico, más individual, y empezar a tener ya más cercanía con el running propiamente tal. Eso, Esos son qué como bueno. los planes. Como general, sí. Pero importante entonces, porque también creo que es como una creencia común de decir, ah, posparto, escape de orina es súper normal, es parte del posparto, así como es parte del embarazo. Pero no lo es, ¿no es cierto? No, no lo es. Sí, Seamos categóricas y en eso muy rigurosas. No, no es normal el escape de orina. sí, genial. Querida Sonia, estamos llegando al final, yo creo, de nuestra conversación. No sé si hay algo más que a ti te gustaría dejarle a la audiencia, pensando en estas mujeres corredoras o también clínicos que no hayamos conversado. Creo que cubrimos casi todo, pero Sí, mira, yo relevaría incluso a lo mejor a las que no son runners también, bueno, las runners también, pero la importancia de la actividad física y el ejercicio también para la salud mental. O sea, eh, no solamente en cuanto a la condición física y que queremos, ¿verdad?, esta orientación deportiva, sino que también sabemos, y hay evidencia bien robusta, de que el ejercicio reduce significativamente el riesgo de ansiedad y de depresión prenatal, ¿ya? Y también en el posparto, pero cuando comienzas en el posparto a hacer actividad física, la chance es menor, ¿ya? En el fondo de reducirlo. Por lo tanto, partir haciendo actividad física, ojalá antes, y manteniéndola durante, tiene que ver también con menores síntomas y riesgos de depresión y de ansiedad. Entonces, eso es súper importante porque justamente como es un momento de cambio muy importante para la mujer, eh, es necesario tratar de estar emocionalmente lo mejor posible. Y hoy día que la salud mental está, ¿verdad?, tan complicada en muchas partes del mundo, no solamente en Chile, es importante poner este outcome enfrente, ¿ya? El ejercicio de verdad tiene solo beneficios. O sea, es que no hay, y eso es lo único que te puedo decir, solo beneficios mentales y físicos. Entonces ahí la invitación que yo hago es animarse, motivarse, a hacer, buscar la forma en la agenda de meter, aunque sea 10 minutos, ¿ya? Bailar, salir a caminar un poquito más rápido, porque la caminata sirve, pero tiene que ser con cierta intensidad para que tenga efecto. Em, Mira, no sé, yo creo que a lo mejor el acompañarte con algún video de ejercicios de intervalo, ¿verdad? No tiene que ser la hora entera, tiene que ser 10 minutos. Y en la medida que tú vas saboreando el ejercicio, empiezas a dormir mejor, ¿ya? Porque eso también, por Dios que durante el tercer trimestre de embarazo, y para qué decir la primera parte, ¿verdad?, del posparto, si no son más años incluso, uno no duerme tan bien. Entonces es súper importante cuidar la calidad del sueño. Y el ejercicio ayuda a eso, ¿no? A que tu sueño sea más reparado. Entonces, de versión eh, de base, tú puedes pedir ayuda para hacer ejercicio con un kinesiólogo. Entonces es importante ejercitarse. O sea, los ejercicios solo beneficios mentales y físicos. Así que ese sería, yo diría, como lo último, ¿no? Como que se genial. motive que lo hagan. 100% de acuerdo. Sí, es lejos lo que me ha ayudado por lo menos a mí como a mantener el Sí. estado de ánimo y la energía. Y el contrario a lo que mucha gente a veces piensa, es como que estoy muy cansado, no puedo, no tengo el tiempo, te reenergiza de una manera increíble. Y Mira, sí, aquí te comparto el testimonio de una paciente que vi hace poquito. Ella me decía, hicimos un plan de entrenamiento posparto, ella muy activa, y también fueron ejercicios que yo le grabé en video, 10 minutos, entonces los hacía y me decía que cuando ya, bueno, a las 6 semanas, más o menos 8 semanas, me dijo que había tenido una sensación que nunca antes había experimentado, que era sensación de poder. Me dijo, yo siento un poder en el cuerpo que nunca había sentido, entonces eso hace que yo me sienta, mejoró, ¿verdad?, su confianza para jugar con los niños, para hacer cosas, se sentía más motivada. Me decía, y esto es muy loco. mm, Y claro que es loco, esa sensación de poder que te da el sentir tu cuerpo firme.
también tiene un impacto a nivel psicológico y eso le aportó a ella bienestar. Y me pasa a mí también, yo ahora ya no estoy embarazada, ni nada, pero de pronto me cuesta hacer ejercicio, sin duda que no es tan fácil partir, y aún gustándome tanto me cuesta, pero cuando ya estoy, digo, y yo que no quería hacer ejercicio y no pararía, o sea, seguiría otras 2 horas. Obviamente que duele de pronto, que tú sientes los músculos cansados, que dice rayos que estoy acá, pero el beneficio es tan alto y la gratificación, después la satisfacción por las hormonas que liberaste, que de verdad yo digo, por Dios, ¿cómo podemos compartir esto con más personas? Sí, Porque de verdad que es solo beneficio. sí. Bueno, querida Sonia, muchísimas gracias por compartirnos todo este increíble conocimiento. Te pasaste mucha información útil para todas que nos están escuchando y bueno, estaremos siguiendo en contacto para seguir difundiendo toda esta información relevante. Así que muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar si es que la gente quisiera saber más de ti? ¿Dónde te buscan? En el Instagram mío, ahí tú lo puedes compartir, que es un Sí, poquito largo y enredado, ese es mi Instagram y me pueden mandar mensajes directos si necesitan ayuda. excelente. Eso lo compartiremos entonces. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Estamos hablando. Gracias a ti, que estén muy bien. Chao, chao.